Buenas noches. En nombre del Museo Americano de la Diáspora Cubana, de la Feria del Libro de Miami y el Instituto Interamericano para la Democracia, les doy la bienvenida y las gracias por acompañarnos en este evento. El instituto fue creado hace 10 años más o menos con el objetivo de difundir los valores de la libertad y las instituciones en América Latina. Y, por supuesto, siempre fue un motivo principal de preocupación el funcionamiento del Poder Judicial en nuestros países. El Poder Judicial independiente, un Poder Judicial separado de las presiones políticas, es esencial para la democracia representativa especialmente, pero en este momento estamos discutiendo con otras instituciones y otras formas de encarar la democracia la posibilidad de discutir la independencia del Poder Judicial. Hay sectores políticos que sostienen que la independencia del Poder Judicial es una traba a la voluntad de la mayoría y que la Constitución no puede ser un límite para esa voluntad. Básicamente es lo que el primer ministro de Hungría, Orbán, llama la democracia iliberal. Pero fuera de esta competencia conceptual sobre la democracia, la Carta Interamericana Democrática ha establecido claramente que la democracia que los gobiernos de América Latina deben promover es la democracia representativa y que la independencia del Poder Judicial es un elemento esencial de esta democracia representativa. Pero al margen del funcionamiento de esta democracia diferente, lo que ocurre es que aún en los países que tienen programada su independencia judicial, el funcionamiento de la justicia no es eficiente y las sociedades se sienten totalmente afectadas por el funcionamiento de la justicia. Yo les voy a mostrar una encuesta que hicimos, que encargamos en el mes de julio en Buenos Aires a Jacobe, donde muestra cuál es la percepción que tiene la ciudadanía argentina sobre las encuestas, sobre el Poder Judicial. ¿Da la primera lámina? Esta lámina corresponde a una reunión donde se le presenta a la gente el nombre de la justicia y se dice que escriban la palabra que se le ocurre al ver inmediatamente la palabra justicia. Y el tamaño de las letras de acá son la cantidad de veces que ese concepto es repetido en las encuestas. Es decir, la palabra de mayor difusión es la corrupción y, como ustedes ven, hay otro tipo de concepciones como tiene la gente sobre la justicia argentina. Esta es la primera encuesta, que es cualitativa. Pero en materia de la cantidad de percepciones de la ciudadanía argentina, van a ver las siguientes encuestas. Esa es la imagen que tiene sobre la justicia argentina. Como ven ahí, la imagen negativa es casi el 70% sobre lo que corresponde, y si uno suma las regulares y las malas, es una cifra que realmente muestra cómo la ciudadanía argentina interpreta o percibe al tema de la justicia. Yo quiero mostrar 3 elementos para hablar de la justicia argentina. La primera es a qué se debe que la gente perciba de esta manera la justicia argentina. La segunda es las investigaciones periodísticas sobre el funcionamiento de la justicia en Argentina. Y la tercera son las palabras del presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, cuando inauguró este año, el año judicial, y marcó cuál es su diagnóstico sobre la justicia argentina. Las cifras que van a ver ahora marcan 3 o 4 rubros importantes. El 97,9% tiene una imagen regular o negativa de la justicia, solo el 8,2% cree que la justicia es independiente, el 96,38% cree que la justicia funciona mal o regular o muy mal, y solo el 7% cree en sus fallos. Las razones de esta percepción son las siguientes, entre las cuales hemos tenido explicadas por qué la ciudadanía la percibe de esta manera. Primero, la demora en los procesos, especialmente los de corrupción, que llevan más de 20 años sin resolución, la división ideológica de la justicia que perciben la ciudadanía, el desprestigio de los jueces vinculados a casos de enriquecimiento ilícito de los jueces y con medios de vida desproporcionados a sus ingresos legítimos, la falta de transparencia de los procesos judiciales, la existencia de 2 lógicas, la que sigue el Código Penal y la que suspende sus aplicaciones para garantizar la impunidad o la condena a un sector a cambio de dinero, por empatía, por coincidencia ideológica o por simple participación a un grupo. Una mirada clasista de la justicia o un sistema judicial que es percibido
como fuerte con los débiles y débiles con los fuertes. Y sobre todo los cambios de actitud en los jueces cuando se aproxima un cambio político en el sistema. Lo que esto constituye es una judicialización de la política que implica una práctica cultural que en el fondo termina por disolver la justicia. En realidad la generalización sobre la justicia puede ser terriblemente arbitraria. Porque hay jueces que son honestos y que son buenos jueces, pero en realidad la desconfianza se centra en algunos organismos y en algunos fueros de lo que funciona en la Argentina. El segundo parámetro que quiero utilizar son el de las investigaciones periodísticas, los libros que se han escrito describiendo el problema de los jueces en la Argentina. En el libro negro de la justicia y en el Código Estiuso de Gerardo Young, lo que él describe son las relaciones tóxicas entre el sistema judicial y los servicios de inteligencia en la Argentina, y el uso aprovechado de la justicia electoral, donde el juez que toma decisiones suele recibir recompensas electorales para emprender algún tipo de favores. Todo resulta en una justicia deplorable y corrupta, inconfiable para el ciudadano argentino. De la misma manera, el fiscal Federico Delgado ha publicado La cara injusta de la justicia e Injusticia, dos libros que describen las falencias internas del Poder Judicial. Parte importante del relato de Delgado es la descripción de las relaciones internas de los jueces por lazos familiares o de amistad y que termina por conformar una familia judicial, corporativa, que condiciona la libertad individual de los jueces y fiscales. Lo que en realidad surge de investigaciones como estas es que el problema excede el concepto de independencia del Poder Judicial, que pone el acento en la presión del poder político sobre los jueces. La falencia de la justicia no se debe solo a esta posible interferencia, sino a la conducta misma de los jueces, que late y respira al ritmo de la política y de los gobiernos de turno. El juez se vuelve vulnerante y tolerante con los delitos de los gobiernos de turno. La justicia abre causa contra los funcionarios de un gobierno, pero solo las impulsa cuando esos funcionarios o sus coaliciones pasan a ser oposición. En los pasivos tribunales se habla de rehenes, al referirse a los protagonistas de causas que quedan en estado latente hasta que el sistema político o el judicial tolere un movimiento del mismo expediente. Existe una auténtica suspensión de la aplicación del derecho, donde los jueces simulan hacer como que hacen e inmovilizan esos expedientes hasta que llega el momento oportuno. La clave de su poder es entonces más que el hacer, lo que evitan o demoran en hacer. Por eso los jueces vulnerables se han vuelto inconfiables, los jueces federales, celosos de mantener su poder, pero vulnerables y peligrosos. El formidable caudal de causas le permite elegir dónde poner el esfuerzo y dejar al borde de un eventual juicio oral a funcionarios en un estado de expectativa latente. Como dice Delgado, al juez lo deja con un dedo en el gatillo. Y agrega Delgado: el panorama es sombrío y el desafío excede la capacidad de un sistema judicial, deteriorando desde sus comienzos. Asusta comprobar la resignación de los ciudadanos y agrega que naturalizan la crisis con el argumento de que la justicia es así. Y el tercer elemento que quería referirme es el discurso del doctor Rosenkrantz, presidente de la Corte, al inaugurar este año el año judicial. El presidente de la Corte realizó un diagnóstico pesimista sobre la actualidad de la justicia y sobre todo reconoció la crisis de legitimidad que atraviesa el Poder Judicial. El juez debe limitarse a aplicar el derecho, no debe hacer política ni debe fijar moral, dice Rosenkrantz, y añade: enfrentamos tiempos muy difíciles por distintas razones y necesitamos un punto de apoyarnos. El juez que aplica el derecho es la roca sólida donde debe apoyarse la comunidad para volver a confiar. Dijo además que la pregunta que debemos hacer no es por qué les cuesta ser veloz a la justicia, sino que existe un problema madre que debemos cambiar y es la actitud que tenemos los argentinos hacia el derecho y lo que esperamos los argentinos de nuestros jueces. Nosotros los jueces, dice Rosenkrantz, no debemos ser originales, debemos ser predecibles. Pero la frase que hizo ruido fue la que afirmó que los argentinos están perdiendo la confianza del Poder Judicial y hay dudas de que nos podamos comportar como verdaderos jueces. Esta autocrítica explica la percepción de que los tribunales están excesivamente politizados, con tendencias a emitir fallos que van a favor de la corriente. El Poder Judicial tiene que ser un contrapoder, dice Rosenkrantz, abstraerse de los lineamientos políticos o de los vientos que soplan en el país y fallar en función de los principios, independiente de quién es el protagonista o el acusado. Rosenkrantz insiste en que la Corte y el Poder Judicial deben mejorar de modo urgente. Se trata, afirma, de mejorar la cultura judicial. Se trata de que los jueces no sean poderosos, sino que tengan autoridad. Pero no tendremos nunca autoridad si no actuamos con independencia.
Independencia que exige también ser independiente de nuestras propias convicciones morales, ideológicas y políticas, porque el ideal de independencia debe prescindir de lo que uno cree que es moral, política o ideológicamente deseable, para decidir únicamente en base a lo que uno cree que es correcto. Este es el panorama de la justicia argentina. Pero hablar de la justicia argentina es como echar una red de pesca en el mar, donde lo que uno recoge puede ser mucho, pero lo que queda afuera es infinitamente superior. Esta es la presentación sobre lo que es el panorama de la justicia argentina, y a partir de ahora Gerardo Palacios Gardi va a moderar la mesa. Gerardo Palacios Gardi es miembro de Justicia y Concordia, es una entidad que hace mucho tiempo que lucha por la igualdad y por la concordia en la Argentina.